Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estamos ante el comienzo del capítulo 6 de estos 12 capítulos del libro de Alexander Lowen, La espiritualidad del cuerpo, en el canal Alma Mater. Estamos exactamente en la mitad del libro. Vamos a ver qué nos trae este tema tan controversial de la sexualidad. Vamos a seguir el formato que venimos haciendo. Voy a dejarles escrito también los capítulos que nos están por, por llegar, por leer. Em, Así que bueno, vamos a dar comienzo. A ver qué nos dice. Voy a bajarle un poquito el zoom. Estaba pensando en hacerlo en vivo esto, pero me parece que, no sé, a veces me demoro un poquito en toda esta parte del setting de grabación. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto más adelante. Eh, Está abierta también la posibilidad de votar en el Classroom de autodesarrollo el próximo libro para trabajar, ya que este año el tema de asimilar las emociones va a ser como muy clave para el trabajo de Alma Mater y de Cartulina como espacio de arte terapia. Así que bueno, ya les iré contando cuáles son los otros libros que van a ser puestos a votación para continuar con este aporte de bibliografía, de experiencia, de sabiduría, de esta corriente tan hermosa que es la corriente de psicoterapia corporal bioenergética. Así que bueno, vamos a ver. Dice Lowen. Como hemos comentado en capítulos anteriores, muchas personas creen que la sexualidad y la espiritualidad son diametralmente opuestas. A su entender, la espiritualidad se registra en la cabeza y la sexualidad tiene lugar en la parte inferior del cuerpo. Este punto de vista distorsiona la realidad del ser humano. Un individuo sexualmente diferenciado en cada célula de su cuerpo. En el varón, cada célula tiene dos cromosomas, uno X y otro Y, a diferencia de las células del cuerpo de la mujer que tienen dos cromosomas X. Analógicamente, Análogamente, la espiritualidad es una función de todo el cuerpo. La espiritualidad disocia de la sexualidad, eh, la espiritualidad disociada de la sexualidad se convierte en una abstracción y la sexualidad disociada de la espiritualidad es un acto puramente físico. Esta disociación es causada por el aislamiento del corazón, que corta la conexión entre los dos extremos del cuerpo. Cuando el sentimiento de amor ocupa la cabeza, uno percibe su propia conexión con el universo y lo universal. Cuando ocupa la pelvis y las piernas, uno se siente conectado con la tierra y lo particular. Hacia arriba, nuestro espíritu tiene una cualidad yang. Hacia abajo tiene una cualidad yin. Un principio bioenergético básico establece que la corriente de excitación hacia arriba y hacia abajo en el cuerpo es pulsátil, lo que significa que no puede extenderse más en una dirección que en la otra. En lo que atañe a la sensibilidad, no podemos ser más espirituales de lo que somos sexuales. Cuando nuestro espíritu interviene plenamente en cualquier acto, ese acto asume una cualidad espiritual debido a la trascendencia del yo. Esa trascendencia se puede experimentar del modo más vívido en el acto sexual, que lleva a la fusión de dos personas en la danza de la vida. Cuando se produce esta fusión, los amantes trascienden las fronteras del yo para convertirse en una unidad con las principales fuerzas del universo. El amor es la clave de esa fusión. La intimidad entre un hombre y una mujer está motivada por el mismo sentimiento de amor que une a la que une a la madre y el hijo, a una persona y su mascota, al ser humano y su prójimo. El amor es un estado de excitación placentera que varía en intensidad según la situación.
Esta misma excitación se produce en la unión mística de una persona y su Dios. Desde luego, la excitación que sienten dos amantes cuando están juntos contiene una dimensión adicional que fluye hacia abajo por el cuerpo y excita con fuerza los órganos genitales. Cuando sucede esto, la excitación y la tensión alcanzan tal grado que la persona siente la imperiosa necesidad de un contacto más íntimo y la descarga de la excitación. El gozo del sexo contiene dos vertientes. Una, el placer que obtiene la persona de la excitación del contacto. Y dos, la plenitud que brinda la descarga genital de la excitación. El placer inicial es sensual y anticipatorio. El placer de la descarga orgásmica es puramente sexual y enormemente satisfactorio. En el clímax llega el nivel del éxtasis. Para algunas personas, la relación sexual es una experiencia profundamente emocionante en la que participa todo el cuerpo y donde la excitación sexual es intensa. La superficie del cuerpo se carga, los ojos brillan y la piel se pone húmeda, cálida y brillante. Las zonas erógenas también se bañan de sangre a medida que el corazón, al compartir la excitación, dirige la sangre a la superficie. Cuando los amantes se miran a los ojos, un estremecimiento de excitación electriza todo su cuerpo. El deseo de contacto es muy fuerte. Si se produce el contacto con un beso, el cuerpo se suaviza y ablanda, y se siente una dulce sensación de derretimiento en la parte inferior del vientre. En ese momento, los genitales están cargados de sangre, pero la carga no es irresistible porque está contenida en gran medida en el vientre. El deseo de un contacto más profundo e íntimo lleva al coito. Con la penetración se produce un momentáneo aquietamiento antes de comenzar la danza rítmica que conduce al orgasmo. Todo esto sucede espontáneamente cuando dos personas están profundamente enamoradas. Los individuos se ven impulsados a la relación sexual casi como si estuvieran en trance, aunque son conscientes de lo que están haciendo. En el clímax del orgasmo, sin embargo, pueden perder casi la conciencia. La descarga energética es tan intensa que el yo se ve superado por la sensación de alivio. La sensación de fusión entre los dos cuerpos puede ser tan completa que los individuos sienten que son uno solo. Al mismo tiempo es posible que sientan también que ya no habitan sus propios cuerpos. Tras una fuerte descarga orgásmica, la persona siente una profunda calma. Puede invadirla el sueño antes de que recobre la conciencia del yo. A este adormecimiento de la conciencia los franceses lo describen como la petite mort, la pequeña muerte. Uno siente que ha renacido tras la experiencia. Tanto en la experiencia mística como la orgásmica hay una sensación de comunión con las fuerzas superiores del universo. Pero mientras la experiencia mística es moderada y calma, la experiencia orgásmica es volcánica y conmocionante. En la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas, el héroe comenta, tras una experiencia orgásmica de esta clase, que sintió que la tierra se movía. En la experiencia mística, la persona renuncia a su yo. En el orgasmo, el yo se ve sumergido en un torrente de energía y sensaciones. Pero para tener una sensación tan poderosa hay que controlar la creciente excitación hasta que estalla. Ello requiere un yo fuerte, dado que un yo débil se atemoriza demasiado como para arriesgarse a llegar a ese cataclismo. Es parecido a una vuelta en la montaña rusa. Para obtener toda la excitación de la experiencia hay que mantener los ojos abiertos y saborear las vertiginosas subidas y bajadas del vehículo. Un hecho generalmente no reconocido es que el acto sexual fue la fuente de inspiración del método primitivo de obtención del fuego, movimiento circularmente, moviendo circularmente y con rapidez una vara dentro de una ranura a efectos de crear el calor necesario para encender ramitas y hojas secas. La secuencia de fricción, calor, llama es común a ambas acciones, cuya finalidad es producir una hermosa llama.
Lamentablemente, para la mayoría de la gente, el acto sexual culmina en unos cuantos chispazos, y no en una llama que consume la carne, convirtiéndola en puro espíritu. En eso consiste la trascendencia. La trascendencia puede lograrse también a través de actos que no son sexuales. Experimentamos la trascendencia cada vez que nos anima una gran pasión o nos conmueve una experiencia significativa. En ambos casos, el espíritu se carga tanto que rebasa las fronteras del yo. Cuando sucede esto, ya no sentimos que tenemos un espíritu, sino que estamos poseídos por él. Entre los ejemplos de carácter religioso de la posesión existe una ceremonia vudú que presencié en Haití, en la que un individuo entró en trance mientras bailaba el son continuo y prolongado de los tambores. Luego procedió a comer fuego, sin que al parecer le hiciera ningún efecto. En la religión sufí, el estado de trance se logra a través de una prolongada danza en círculos. En el estado de trance el yo se disuelve y el individuo experimenta la trascendencia. Cuando el arquero Zen, mencionado en el capítulo 3, declaraba que eso suelta el tiro, el eso era su espíritu, y había tomado entera posesión de su ser y había dirigido la acción. Aquella era una experiencia verdaderamente trascendente. Todo acto creativo contiene cierto grado de trascendencia. Se requieren dos factores para producir esa trascendencia: inspiración y pasión. La inspiración de una obra artística contiene siempre algún toque del espíritu divino, que le permite al artista renunciar a su yo y fundirse con su obra. A través de esta renuncia y fusión nace algo nuevo que siempre es superior al artista mismo, ya sea una gran pintura o una gran composición musical, y que contiene un espíritu capaz de conmover profundamente a los ejecutantes y al público. Estas creaciones parecen tener vida propia. ¿Qué acto creativo existe que sea superior a la producción de un nuevo ser humano? El amor, se dice, comienza con un destello en los ojos y concluye con el nacimiento de un niño. Desde esta perspectiva, el acto sexual es la esencia de la creatividad. Esto bien siempre es cierto en un nivel biológico profundo. Un individuo no experimentará el misterio y la grandeza del sexo a menos que se deje llevar por la pasión divina del amor. Nuestra incapacidad de experimentar la respuesta orgásmica que conduce a la trascendencia se debe a la falta de pasión en nuestras relaciones sexuales. En muchos casos, esa pasión fue sofocada muy pronto en la vida por ciertas experiencias dolorosas en los periodos oral y edípico del desarrollo. El periodo oral comprende los 3 primeros años de vida, cuando las necesidades del niño de recibir cuidados, atención y contacto afectivo son satisfechas por la madre. Durante ese periodo, el nivel de energía del niño se eleva a un grado en que la pasión es posible. Esas necesidades pueden ser satisfechas a través del acto de mamar, dado que brinda el contacto más íntimo, estimulante y pleno entre la madre y el hijo. En su mayor parte, los occidentales que han experimentado esta sensación profundamente satisfactoria no la han tenido más allá de 9 meses, en comparación con los 3 o más años de lactancia, que son habituales en los países subdesarrollados y en las sociedades primitivas. Si un niño es destetado prematuramente, es posible que experimente la pérdida del pecho materno como la pérdida de su mundo, lo que le puede resultar desolador. Esa pérdida, si se reafirma a través de respuestas inapropiadas por parte de los padres durante el periodo edípico, puede conducir a la sensación de que nunca voy a tener lo que quiero, de modo que, ¿para qué molestarme en tratar de conseguirlo? No serviría más que para causarme dolor. Un niño no quedará privado de alimento o de cariño por el hecho de que no se le amamante, pero los bebés necesitan sentir el cuerpo de la madre, percibir su vitalidad y absorber su energía. El contacto con el cuerpo de la madre estimula la respiración del bebé e incrementa su metabolismo.
Si ese contacto se pierde porque la madre muere, enferma o se deprime, es probable que el hijo quede desolado. Como observamos en el capítulo anterior, el niño se acoraza contra este dolor, reteniendo el aliento y tensando los músculos del pecho. El efecto es limitar la capacidad o propensión al amor y a la entrega cuando se le presenta la posibilidad de un vínculo íntimo. En la edad adulta, su actividad sexual se ve afectada porque no puede llegar a una experiencia plena. Otro efecto perjudicial sobre la excitación del niño se deriva de la incapacidad de los padres de tolerar el elevado nivel de energía del hijo. Lo acusan de ser demasiado exigente, demasiado activo, de querer demasiadas cosas. Sostienen que los niños deben hacerse ver pero no oír. A los 3 años, muchos niños ya han sufrido una marcada pérdida de vivacidad. He visto a demasiados niños de aspecto apático, ojos opacos y voces débiles, conducidos en un cochecito por una madre indiferente o una niñera. La pasión y la respuesta sexual son también coartadas por hechos que ocurren durante el florecimiento inicial de la sensación sexual en el periodo edípico, entre los 3 y los 6 años. En este periodo, el varoncito se siente sexualmente atraído a su madre, la niña a su padre. Si bien la atracción es fuerte y excitante, el niño no tiene deseos de contacto genital. De hecho, ese contacto le resulta atemorizador. En un medio familiar sano, la atracción sexual disminuye a medida que el niño entra en el llamado periodo de latencia y se inserta cada vez más en el mundo exterior a la familia. En un medio malsano, el progenitor fomenta o responde al interés sexual del hijo. Con demasiada frecuencia, los padres se muestran seductores con sus hijos, buscando de su parte una excitación que no obtienen del cónyuge. Ello agrega una dimensión adulta a la relación, introduciendo sensaciones sexuales genitalmente orientadas, las cuales atraen, atemorizan y causan repulsión al niño, quien no puede eludirlas porque depende de la aprobación y el sustento del progenitor. Tampoco puede responder por temor al incesto. Por lo general, cualquier respuesta sexual de parte del niño lo expondrá a la reprobación y la humillación. Pese a su propia complicidad, los padres culpan a los hijos por sus respuestas sexuales, proyectando en ellos su propia culpa sexual. Como forma de autodefensa, los hijos suspenden sus sensaciones sexuales, lo que les permite conservar el amor a sus padres. Con esta acción, el amor queda desconectado del deseo sexual. Al igual que la supresión de cualquier otra sensación, la de las sensaciones sexuales se logra a través de una tensión muscular crónica que evita que la excitación invada la pelvis o que la pelvis se mueva en caso de una sensación excitante. Anne, una paciente, representa un buen ejemplo de este problema. Cuando la vi por primera vez, Anne era una atractiva mujer de poco más de 40 años, que no estaba casada, pero mantenía vínculos sexuales con uno u otro hombre. No era depresiva, pero presentía que no podría encajar las piezas, como se dice. Para comprender a Anne, había que observarle el cuerpo, pues contenía la historia de su vida. Las dos mitades de su cuerpo eran completamente distintas. La parte inferior era rotunda y pesada, pero irradiaba muy poca vida y sensibilidad. La parte superior era ligera, con mejor tono de piel y más vitalidad. Anne tenía los pechos llenos y bien formados, que la hacían sentirse femenina, y ojos grandes de mirada dulce y agradable, que muchos hombres encontraban atractiva. Era seductora con los hombres, pero no promiscua. Se vinculaba sexualmente con diversos hombres, pero pese a su aparente cariño, ninguno de ellos quería casarse con ella. La disfunción entre las dos partes del cuerpo de Anne indicaba que mantenía una personalidad dividida.
Una parte de ella actuaba con independencia y de manera competente. De hecho, se mantenía a sí misma perfectamente. Yo identifiqué aquella parte con la mitad superior de su cuerpo, en gran medida bajo el control del yo. La otra parte de su personalidad se relacionaba con la mitad inferior de su cuerpo, pasiva y relativamente falta de vida. Aunque llevaba una activa vida sexual, tenía escasa sensibilidad sexual y nunca había sentido un orgasmo. De hecho, el hecho de que un hombre la necesitara o la deseara le resultaba estimulante, pero no la movía a la pasión. Esta es una condición desesperante para una mujer, pero Anne no parecía desesperada. Con los demás se mostraba vivaz y sabía entretenerlos con historias y bromas. Cuando habían transcurrido unos 2 años de terapia, Anne reveló la profunda desolación que llevaba dentro y que había negado conscientemente. Pero incluso desde el comienzo de la terapia pude percibir que Anne estaba convencida de que jamás conseguiría lo que deseaba. Había renunciado desde hacía mucho al anhelo de casarse y tener familia, y hasta el momento en que empezó el tratamiento no tenía idea de qué era lo que quería. A medida que fue avanzando la terapia y que se despojó de su fachada de persona despreocupada y campechana, comenzó a deprimirse. Su desánimo no le impidió seguir trabajando, pero esa actividad no tenía mucho sentido para ella. Durante varios meses, Anne expresó un sentimiento de que quería morir. No es que pensara suicidarse, sino que su vida le parecía vacía. Esta desesperación fue un paso necesario para su recuperación, pues la obligó a ponerse seria y enfrentar la realidad de su ser tal como la expresaba su cuerpo. Anne era una figura trágica. Su actividad sexual estaba desprovista tanto de alegría como de espiritualidad. Aunque pretendía moverse con desenvoltura y agilidad, no tenía un cuerpo armonioso. La pesadez de la mitad inferior de su cuerpo se debía a una restricción contra la excitación sexual. La constricción de su cintura mantenía esa falta de vitalidad al bloquear la corriente normal de excitación descendente. Su respiración tampoco descendía hasta el vientre. Sin embargo, yo tenía la impresión de que Anne debía de haber sido muy vivaz de niña. Las sensaciones sexuales se coartan cuando son causa de dolor, humillación y peligro, y la experiencia de Anne no constituía una excepción. Desde pequeña se había apegado profundamente al padre, con quien había mantenido un fuerte vínculo hasta su muerte, ocurrida 2 años antes de que ella iniciara la terapia. Anne se desvivía por su padre, actitud que más tarde transfirió a otros hombres. El padre estaba igualmente apegado a ella y era muy sensible a la creciente sexualidad de su hija. Aunque Anne no tenía presente ningún avance abiertamente sexual de parte del padre, sin embargo advertía su interés sexual. Sabía que ella lo excitaba sexualmente como no lo hacía su madre. Si bien el padre mantuvo el control de sus actos, se sentía culpable de sus sensaciones, cosa que proyectó en su hija, tildando de sucia cualquier manifestación de sensualidad por parte de ella. Cuando Anne quiso salir con chicos de su edad, su padre la tildó de ramera. Se fijaba en su forma de vestir y criticaba su maquillaje, pero él nunca dejó de flirtear con otras mujeres ni de hacer comentarios subidos de tono en casa. Como resultado, Anne llegó a considerar su propia sexualidad como algo sucio, sensación que se localizó en la mitad inferior de su cuerpo. No le quedó más opción que disociarse de su sexualidad, reconociendo al mismo tiempo que aquello era lo que quería su padre. Cuando se hizo adulta, tenía tan arraigado el hábito de mantener oculta su sexualidad que habitualmente perdía cualquier esperanza de encontrar alguna vez un hombre a quien amar plenamente. Mi tarea como terapeuta era ayudarle a Anne a devolver la vitalidad a la mitad inferior de su cuerpo.
No era una tarea fácil, dada la cantidad de años que hacía que coartaba aquella sensación. El problema debía ser abordado tanto psicológica como físicamente. En el nivel psicológico, Anne tenía que adquirir una comprensión de su persona y de sus antecedentes. Físicamente necesitaba movilizar la mitad inferior del cuerpo hasta sentirlo. Mediante los ejercicios apropiados, su respiración se hizo más profunda, lo que le hizo cobrar conciencia de la tristeza contenida de su vientre, una tristeza que normalmente no se permitía sentir. Al mismo tiempo comenzó a llorar, pero solo muy lentamente dejó que su llanto se hiciera profundo. La ira era un sentimiento que a Anne le resultaba difícil movilizar, en gran medida debido a que la dirigía primordialmente contra su padre, que la había utilizado, pero a quien ella quería y de quien se sentía dependiente. No podía enojarse con otros hombres que también la habían utilizado, porque pensaba que ella misma lo había permitido. Este era el punto crítico de su terapia, y yo no tenía manera de ayudarla a recobrar sus sensaciones sexuales a menos que comprendiera que era una persona y que tenía derechos que hacer valer y proteger. Al avanzar la terapia, Anne sintió con más intensidad que había sido objeto de abuso sexual por parte de su padre y de su hermano. El hecho de darse cuenta de qué era lo que podía haber sucedido bastó para romper el bloqueo de su personalidad. Entonces se hizo posible movilizar su furia asesina, respirando con fuerza y golpeando la cama con una raqueta de tenis. Anne expresó verbalmente su ira con una fuerza y una explosividad que nunca hasta entonces había visto yo. Se había encendido en ella el fuego que a su debido tiempo produciría la llama de la pasión amorosa. La seducción sexual de un niño por parte de un progenitor es muy común en nuestra cultura. Cuando los padres no se sienten realizados en su relación mutua, se vuelcan en los hijos en búsqueda de afecto, admiración y excitación sexual. A veces se llega al contacto sexual, pero con más frecuencia la seducción asume la forma de una intimidad en la que el niño es expuesto a la sexualidad del progenitor. En demasiados hogares, los padres se comportan impúdicamente frente a sus hijos de corta edad, en la falsa creencia de que los pequeños no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Al niño, que es a la vez estimulado y excitado por la intimidad sexual de su progenitor, se le hace sentir que es especial, lo que lleva al desarrollo de una personalidad narcisista. Al mismo tiempo, el niño se siente atemorizado por la posibilidad del incesto y amenazado por los celos y hostilidad del progenitor del mismo sexo. Para guardarse de estos peligros, el niño suspende la excitación sexual, como en el caso de Anne. La situación familiar se combina con una tendencia existente en nuestra cultura a derribar las barreras entre los adultos y los niños en materia sexual, robando la inocencia de los pequeños. A algunos padres incluso les produce un perverso orgullo la precoz pericia sexual de sus hijos. Estos niños crecerán para convertirse en adultos que se comportarán como si se sintieran superiores, pero que albergarán profundos sentimientos de inseguridad e inadaptación en el terreno sexual. Una pericia superficial encubre sentimientos ocultos de ansiedad y culpa en las sensaciones sexuales. La seducción sexual, por consiguiente, tiene un efecto dañino sobre la personalidad del niño, afectando tanto a su cuerpo como su conducta. La pesadez y pasividad de la parte inferior del cuerpo, como en el caso de Anne, es solo una de las formas que puede adoptar ese daño. Con suma frecuencia, en especial en los varones, la sensibilidad sexual no se suspende por completo, sino que queda restringida por una rigidez muscular alrededor de la pelvis. En este caso, la pelvis no se mueve libremente, por lo que el individuo rara vez llega a la fase de movimiento involuntario que origina la descarga orgásmica total.
La excitación sexual puede ser muy fuerte, pero para muchos hombres terminará en una eyaculación prematura debido a que la rigidez de la pelvis limita su capacidad de contener la carga hasta que abarque todo el cuerpo. En casos más graves, la potencia de la erección resulta asimismo afectada. La armonía es la señal distintiva de la persona auténticamente sexual. Ser armonioso no significa saber contonearse, bailar la danza del vientre o zambullirse desde un trampolín bien alto. Implica un cuerpo flexible en el que hay una corriente de excitación y una sensación de vitalidad y de placer en la capacidad de moverse. Una persona sexual no balancea las caderas al caminar. En vez de ello, su pelvis se mueve libremente, en armonía con el cuerpo. Cuando una persona camina de modo que siente tocar el suelo a cada paso, la onda de excitación que emerge de sus pies se coordina con la onda respiratoria, lo cual, como veíamos antes, hace moverse a la pelvis con cada inspiración. Esta forma de caminar se observa mejor en los habitantes de los países subdesarrollados, que no están dominados por su yo como los occidentales. En el mundo occidental posiblemente tengamos más pericia sexual, pero esa gente es más vital sexualmente. Un cuerpo libre de mandatos del super yo, pórtate bien, obedece a tu padre, a tu madre, no levantes la mano a tus progenitores, es un cuerpo libre de tensión. Un mandato tácito en nuestra cultura es que los niños deben controlar sus sentimientos. Ese mandato se puede expresar en estos términos: no pierdas la cabeza y no te dejes llevar por tus sentimientos. Tener algún grado de control es positivo, pero cuando el control se torna inconsciente, se mantiene a través de una tensión muscular crónica y da lugar a un proceso contraproducente. De hecho, la tensión asociada con el temor de perder la cabeza ocasiona artritis en las vértebras cervicales y dolor de cabeza. Una tensión similar en la base de la columna vertebral donde se articula el sacro es la causante de la mayoría de los dolores lumbares. Esta tensión crónica, al actuar de forma concertada con la tensión de los músculos, como pasa con el cuádriceps femoral, que une la pelvis con las piernas, inmoviliza la pelvis, impidiéndole moverse espontáneamente. La pelvis inmovilizada queda volcada hacia adelante o bien hacia atrás. Voy a compartir las figuras que van a aparecer en el capítulo. En el estado normal de la figura 6.1a, la pelvis se mueve libremente hacia adelante y hacia atrás con el movimiento natural del cuerpo y la armonía con las ondas respiratorias. Cuando la onda desciende a la pelvis con cada respiración, la mueve hacia adelante. Con la inspiración, la pelvis se mueve hacia atrás. Estos movimientos involuntarios son muy tenues cuando la persona está sentada, se hacen más marcados al caminar. En el momento culminante de la excitación sexual durante el clímax, se vuelven rápidos y fuertes. Esto no ocurre así si la pelvis está inmovilizada en una u otra posición. En la posición hacia atrás, figura 6.1b, la pelvis queda alzada y lista para la acción. La posición fija hacia atrás denota claramente una contención de la sensibilidad sexual. Esta posición se contempla más comúnmente en las mujeres, dado que con mayor frecuencia se dirige a ellas el mandato de contener las sensaciones sexuales. En los hombres, el trastorno más común es la posición hacia adelante, que tiene un significado pseudoagresivo. Echar la pelvis hacia adelante es un movimiento sexualmente agresivo, pero como la pelvis queda inmovilizada en esa posición, la apariencia no responde a la realidad. La pelvis tiene que llevarse hacia adelante, llevarse hacia atrás como el gatillo de un revólver antes de que pueda mover otra vez hacia adelante. Cuando la pelvis se mantiene hacia adelante, la espalda queda arqueada y caída y la actitud del individuo se asemeja a la de un perro con el rabo entre las patas.
Si una persona mantiene la pelvis en esa posición, a menudo se debe a que ha sido maltratada. Cualquier forma de abuso físico socava la prestancia natural de un individuo, tornándolo temeroso y sumiso. Pero las palizas son una forma común de castigo que produce este efecto. Un niño castigado de este modo inevitablemente encogerá el trasero y contraerá los glúteos en respuesta al dolor, pero el daño que sufre no es solo físico. Recibir una paliza es una experiencia humillante que causa una grave herida narcisista en el yo del niño. En algunos casos incluso se obliga al niño a cooperar en su propio castigo, a que descubra sus nalgas, que doble la cintura, que se coloque boca abajo sobre las rodillas del progenitor o que le alcance la correa o el palo. En mi opinión, hay otros modos de imponer disciplina a un niño sin recurrir a un castigo tan sádico. Recibir palizas hace muy difícil pararse con orgullo o caminar con la pelvis suelta y libre. Generalmente los individuos no son conscientes de su pelvis inmovilizada. Por lo general pueden moverla de modo que parece estar suelta, pero cuando no hacen un esfuerzo consciente, la pelvis vuelve a su posición fija. En su actividad sexual, las personas que mantienen la pelvis hacia adelante tienden a empujar sus movimientos sexuales. Las que mantienen la pelvis hacia atrás tienden a restringirlos. El siguiente es un sencillo ejercicio que ayudará a advertir en qué posición se mantiene la pelvis. Dice el ejercicio: párese delante de un espejo de modo que pueda verse la espalda al volver la cabeza. ¿Tiene la espalda derecha, la cabeza erguida y la pelvis hacia atrás? Ahora asegúrese de que sus pies estén derechos, a unos 15 centímetros de distancia uno del otro. Luego empuje la pelvis lo máximo posible hacia adelante. Observa o percibe cómo se arquea o dobla la espalda, haciéndole perder estatura. Vuelva a llevar la pelvis hacia atrás lentamente. ¿Ve cómo se le endereza la espalda? ¿Qué sensación se asocia con cada posición? ¿Cuál es su postura habitual? Ahora, estando de pie, doble ligeramente las rodillas y trate de dejar la pelvis floja, de modo que pueda moverse libremente como la mano de la muñeca. Como la mano en la muñeca. Respire profunda y lentamente, tratando de sentir la onda respiratoria que penetra en el fondo de la pelvis. ¿Percibe algún movimiento en esa parte? ¿Qué sensación le produce? ¿Siente alguna ansiedad en ese movimiento? Por el motivo mencionado, la mayoría de la gente no siente nada. Continúa Lowen. Como hemos visto, la capacidad de respuesta sexual resulta afectada por las tensiones de cualquier parte del cuerpo, pero la capacidad de entregarse al orgasmo se ve particularmente afectada por la tensión de la base pélvica. La mayoría de la gente mantiene rígida la base pélvica por temor inconsciente de que al aflojarla podría producirse una descarga inesperada. Este temor se deriva de las experiencias primarias del entrenamiento para el control de los esfínteres. Cuando ese entrenamiento se recibe antes de los 2 años y medio, el niño utiliza los músculos de la base pélvica y de las nalgas para controlar la función excretora, pues el esfínter anal externo no es operativo hasta esa edad. Después de que el esfínter anal externo se ve funcional, el temor persiste y se extiende más tarde al orgasmo. El individuo no puede dejar que la descarga sexual ocurra total y libremente, porque eso exige renunciar al control duramente adquirido. Cuanto más temprano se entrena a un niño, mayor es la tensión en la base de la pelvis. Como resultado, ese entrenamiento provoca a menudo trastornos intestinales. Si los padres recurren al empleo de
enemas o supositorios, el problema del niño se ve agravado por la invasión y violación de que es objeto su cuerpo. Yo traté a 2 mujeres a las que había entrenado a los 9 meses de edad, a las que se había entrenado a los 9 meses de edad y que, como consecuencia, sufrían una pérdida casi total de sensibilidad en la pelvis y la base pélvica. Existen 2 músculos esfinterianos alrededor del ano. El esfínter interno, que no es controlable conscientemente, se mantiene cerrado hasta que se acumula materia fecal y llena el recto. Hasta ese momento, el esfínter externo permanece abierto y relajado. Cuando el recto se llena y el individuo tiene necesidad de defecar, el esfínter interno se relaja, mientras que el externo se cierra estrechamente hasta que el individuo está en posición de evacuar. Esto significa que en ausencia de la necesidad de defecar, se puede mantener la base pélvica relajada y el esfínter externo abierto, pero muchas personas temen que liberar la descarga sexual les ocasione una evacuación involuntaria. En algunos casos ese temor se generaliza y crea la ansiedad de desfondarse, como si hubiera en puertas una catástrofe o un accidente. De hecho, todos los temores afectan a la base pélvica. Un susto repentino causa una aguda contracción. El temor suprimido, por su parte, provocará una tensión pélvica, pero si no somos conscientes del temor, no sentiremos la tensión. Para distender la base pélvica, primero debemos tener noción del grado en que la mantenemos rígida. El siguiente ejercicio ayudará a advertir la tensión pélvica. Coloque los pies derechos y separados unos 20 centímetros, las rodillas ligeramente flexionadas y el peso del cuerpo hacia adelante. Deje que la pelvis se empuje hacia atrás, como se describió en el ejercicio anterior. Trate de empujar hacia abajo la base pélvica mientras respira profundamente, llevando el aire al abdomen. Al mismo tiempo, trate de abrir el esfínter anal como si fuera a expeler gases. No escapará nada a menos que se retenga algo. Yo he dirigido este ejercicio en mis clases durante muchos años y nadie ha tenido ninguna experiencia embarazosa. Luego, empuje deliberadamente el ano y la base pélvica hacia arriba, apretando los glúteos. ¿Siente tensión? Ahora trate de dejar caer la base pélvica. ¿La siente más relajada? Repita este ejercicio varias veces para aprender bien la diferencia entre el estado de tensión y el de relajación de la base pélvica. Para cobrar conciencia de la posición en que se mantiene la base pélvica durante las actividades normales, repite este ejercicio varias veces al día mientras camina, sentado ante un escritorio o practicando alguna actividad. Es posible que tenga que prestarle bastante atención a esta zona del cuerpo antes de mantenerla totalmente distendida, pero el esfuerzo brindará la valiosa recompensa de una mayor sensibilidad sexual. Dado que la actividad sexual, como la defecación y la micción, es una de las funciones más estrechamente asociadas con nuestra naturaleza animal, tal vez resulte difícil aceptar que existe una conexión entre la espiritualidad y la sexualidad. Si no advertimos esa conexión es porque hemos perdido el contacto con aquello que las une, el corazón del cuerpo. Cuando amamos a nuestro compañero sexual con todo el amor que tenemos en el corazón, la unión es tanto espiritual como sexual. Cuando nos unimos a Dios con el amor de nuestro cuerpo, el contacto es sexual a la vez que espiritual. Esta noción puede parecer una herejía, pero la actividad sexual ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en los ritos religiosos de las culturas primitivas para contactar con la divinidad. Incluso en la tradición judeocristiana, la danza ha formado parte de muchas ceremonias religiosas. Cualquiera que sea el medio empleado para establecer una conexión sensible con lo infinito, debe incluir al cuerpo si se pretende que sea algo más que una idea que se tiene en la cabeza. Todas las religiones reconocen que un hombre debe renunciar a su yo para reunirse a su Dios. No hay modo mejor
ni más directo de experimentar esta renuncia que el acto de amor sexual. En el capítulo siguiente trataremos las condiciones que le permiten a una persona alcanzar esa trascendencia. A ese estado lo denominaremos enraizamiento o arraigamiento. Bien, entonces el capítulo número 7 es arraigarse, la conexión con la realidad. Este capítulo de Lowen está como muy intenso en cuanto a contenidos. Hay mucho como para que uno, mucha información y muchos ejercicios, mucha cosa para sacar de acá. Me parece que está expresado súper didácticamente, algo tan complejo como es el complejo de Edipo, y a su vez hasta trae un caso de una situación de una persona que se llama Anne, describiendo muy claramente cuál era el conflicto, cómo lo resolvió y cómo pone desde ahí Lowen una clara lectura de cómo nosotros en nuestras culturas occidentales educamos la sexualidad en los niños. Me parece un capítulo súper rico, que da como para ir sacándole, ¿no? Como si fuera una flor, pétalo por pétalo, sacarle todo su perfume, su sustancia. Escúchenlo tranquilos, tranquilas, pueden hacer todas las preguntas que quieran. em, la sexualidad y la espiritualidad, él la trae con una conexión tan simple, y particularmente me gusta mucho esta frase de que el cuerpo es algo más que la idea, ¿no? Que la mente tiene sobre el cuerpo. Pero bueno, dejo por aquí este capítulo. Es un placer para mí hacerlo y transmitirles todos los conocimientos de Lowen, que bueno, que dan para mucho más y que nos ponen en acción también, ¿no? A observarnos, a experimentar, a saber bueno, que algunas cosas que nos pasan responden a algunas cosas del pasado, pero no tienen por qué ser el futuro que tenemos, ¿no? Entonces que uno puede transformarse y puede cambiar y conocerse a uno para superar las cosas y poder tener esta conexión espiritual con el cuerpo y con la vida misma, este, eh, a través de la armonía, a través del goce, a través de la plenitud, a través de un movimiento que nos permita mayor contacto libre con nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Bueno, muchas gracias.